Vale, como iba diciendo, buenos días a todos. Me llamo Pedro Mulero, soy ATD en la unidad escolar y de adultos. Y después de esta fantástica presentación que ha hecho Alejandro, yo lo único que voy a hacer es explicaros un poco cómo es el formulario de solicitud de acreditación Erasmus en el ámbito de la educación escolar. Todos los que estáis ahora escuchándome tendríais que ser de escolar. Si alguno es de FP o de adultos, debería de irse al enlace correspondiente, como ya se ha dicho antes. Así que comenzamos sin más dilación. Disculpad esta espera, pero yo tenía un pequeño problema técnico y no sabía. Vale, os voy a explicar. Primero de todo, ¿Cómo que no? Sí, se ve, se ve. ¿Ves? Se ve, sí, sí. Me están diciendo que sí. La cara de él no se ve. La cara no. Es igual. No sé. Voy a ver si ahora te permite. Ahora sí. Ahora. Quizás sí. Vale, perfecto. Bueno, ahora ya podéis verme, podéis escucharme y podéis ver la presentación que he elaborado para esto. Vale, comenzamos. Como decía, después de todo lo que os ha dicho Alejandro, realmente ahora ya tenéis una visión completa de lo que significa solicitar una acreditación. Y el paso siguiente, ¿cuál es? Solicitarla, rellenar la solicitud. La solicitud la tenéis en esta diapositiva que estáis viendo. En la parte superior hay un enlace al formulario directamente, ¿vale? Como digo, este formulario comentado está colgado en la web del SEPIE. Y además, como quizás he dicho antes y no se me ha escuchado, todo está siendo grabado y lo podréis ver en el canal SEPIE de YouTube, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. También antes ya se ha recordado el número máximo de acreditaciones, o sea que no me voy a detener mucho en ello, que son 250, y en la fecha límite de presentación de la solicitud, que también se ha dicho bastantes veces, pero bueno, yo os lo digo otra vez, 19 de octubre a las 12 horas, hora de Bruselas, ¿vale? Bien, continuamos. Formulario comentado. Vale, ¿cómo accedemos al formulario comentado, al formulario comentado en la web del SEPIE? Estará colgado, como podéis ver ahí en esta diapositiva, en la web, en el apartado Educación Escolar, ahí abajo pone siguiente enlace, en el material de apoyo y, por último, al darle a esa pestaña de material de apoyo, se abrirá el formulario comentado en PDF que os mostrará todo aquello que yo estoy comentando ahora mismo. O sea que en teoría, si después de lo que ha dicho Alejandro más todo lo que digo yo, no tenéis que tener muchas dudas. Sobre el tema de las dudas, para dudas generales ya sabéis que tenéis el chat abierto, que mis compañeras Inma y Laura están tomando nota de todo ello para poder responderos. Para consultas específicas, recomendamos que nos mandéis un correo a acreditaciones. Más que nada para hacerlo un poco más rápido, ¿no? Y poco más. Comenzamos entonces. Vamos a ver, cuando entramos en ese enlace de la solicitud, tenemos que elegir, por supuesto, donde dice Erasmus en educación escolar. Ahí sale adultos, escolar y profesional y tenéis que darle al botón verde solicitar de abajo. Y se os abrirá esta página. Como también ha dicho antes Alejandro, necesitáis loguearos en EULogin y si no tenéis cuenta tendréis que crearla. Una vez hayáis conseguido tener se me pasa ahí. Una vez tengáis ya acceso con EULogin, entraréis directamente en la solicitud. La solicitud, en el lado izquierdo, tiene un menú, como podéis ver, donde pone contexto, en el número 2, pero bueno, vamos a ir por partes. En la parte de arriba, formulario de solicitud, número 1. Ahí os va a dar el número de la solicitud, las siglas de la acción, el sector, que es escolar, para qué convocatoria es, pues 2023, 2024, cuando sea, y los días que restan para el cierre de la solicitud, las últimas modificaciones y una barra de progreso. En el número 2, menú de contenidos, es el más importante porque todos esos tienen que estar rellenados para que la solicitud pueda ser enviada. Tenéis que ir navegando por cada una de esas secciones y todas tienen una aspa roja que se irá convirtiendo en una V verde cuando hayan completado cada apartado.
Eso quiere decir que si en algún momento queréis mandarlo, pero hay una aspa roja, no os va a dejar. Tienen que estar todas en verde. En el número 3, que sería los campos a rellenar, los campos obligatorios aparecen marcados con un asterisco rojo. O sea, todo aquello que tenga un asterisco rojo tiene que ser rellenado sí o sí. Número 4, el botón de envío, que es el botón de arriba, que está en azul más claro en este momento porque no permite hacer nada con él, solo se activa cuando todos los apartados obligatorios se han completado. Y el número 5 es el PDF, que es el comprobante del contenido de tu solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez hayáis habéis rellenado toda la solicitud, la podéis imprimir. Pero también os recomendamos que antes de ello, perfectamente, la podéis imprimir en blanco para que en esa reunión de equipo Erasmus previo a todo, donde hay una reflexión y hay un ponerse en marcha y un iniciar todo, podéis ver todo lo que se os va a solicitar en este documento. Entonces lo podéis descargar en blanco para tenerlo delante de vosotros y así poder después rellenarlo con más seguridad, ¿no? Seguimos. En donde pone formulario de solicitud hay un interrogante en negro y cuando le dais ahí se os abre un poco las instrucciones, que son generalidades, mensajes importantes. Está bien darle ahí para saber un poco a qué os vais a enfrentar, ¿no? Estamos en la primera, bueno, perdón, en el segundo punto, en el de organización solicitante, pero también en contexto creo que aparece. De lo que se trata es de intentar, antes de comenzar con la solicitud, tener la mayor información posible para saber, como digo, como antes dije, a qué os vais a enfrentar, porque es un formulario un pelín denso, tiene muchas partes y, como he dicho, todo tiene que ser rellenado antes de poder mandarlo. Vale. Un segundo, aquí. Vale, vamos con el primer punto del apartado de la izquierda, que serían todos los puntos generales del formulario. El primer punto se llama contexto y aquí lo único que tenemos que poner es, donde os podéis fijar que está todo marcado con unas líneas rojas para que sepáis dónde hay que rellenar. Agencia Nacional es la agencia española y se tiene que poner ES01 SEPIE. Podéis elegir el idioma para complementar el formulario a la derecha. Y luego abajo en el tipo de acreditación, eso es importante, tenéis la acreditación para una organización individual, un colegio, un instituto, cualquier tipo de organización individual, o una acreditación para un consorcio de movilidad. Eso lo ha explicado antes un poco Alejandro. El consorcio es, pues eso, un consorcio de varias organizaciones que presentan un proyecto común. Si sois un centro individual como tal, una escuela, un instituto, pues tenéis que marcar la acreditación, perdón, la organización individual. Seguimos, organización solicitante. Para completar este campo, también de eso habló antes Alejandro, necesitáis un OID. Si no lo tenéis que solicitar. Abajo, en este formulario, veréis que pone no disponen de OID. Ahí tenéis un enlace donde se explica las indicaciones técnicas para solicitar un proyecto Erasmus+. Hay una página, que es la página del ORS, donde podéis solicitar ese OID y así poder ahí poner los datos. Dice, al indicar el OID, el formulario vuelca de forma automática los datos que existen en la plataforma. Si habéis antes hecho algo y ya tenéis OID, solo con ponerlo ya volcará toda la información. Si no tenéis nada, no volcará nada en digamos, absoluto, pero iniciaréis un nuevo proyecto con ese nuevo OID. Al pulsar el lapicero verde podráis introducir las personas asociadas al proyecto. Importante, representante legal, coordinadora Erasmus y personas de contacto. Que es esta pantalla que veis ahora. La organización solicitante, que sois vosotros, tenéis que poner los datos y marcar quién es el representante legal, solo uno, y el coordinador Erasmus, ¿no? Y poner los datos de esas personas con las direcciones de correo. Es importante que todo eso quede registrado en algún lado, porque a veces ocurre que los coordinadores cambian, que la escuela cambia de director y ¿qué ocurre? Pues que de repente nadie sabe dónde están los datos y nos escribís con dudas al respecto y bueno, siempre recomendamos que todo eso quede en algún lugar.
¿Qué funciones tiene el coordinador Erasmus? Pues como dice ahí, repartir las tareas relacionadas con la gestión de la acreditación y los proyectos de movilidad, realizar el seguimiento de los objetivos y asegurarse de estar al día en cuanto a informes de progreso y garantizar el cumplimiento de las normas Erasmus. Esto es muy importante, también de eso habló antes Alejandro, las normas de calidad. Y ya por último, liderar el equipo comité Erasmus de la organización. Recordad que esto no es una tarea individual, sois un equipo que está desarrollando o que quiere llevar a cabo un proyecto y que estáis solicitando una acreditación. Entonces, todo el mundo tiene que estar enterado de todo lo que se va a hacer y todo tiene que estar un poco meditado / reflexionado por todos vosotros. Pasamos al punto de información general. En este punto veréis que se importa automáticamente gracias a los datos que habéis puesto con el OID si es que habéis hecho antes algo. Cuando habéis creado el OID, habéis puesto ya datos de vuestra organización y en teoría pues todo eso tiene que estar volcado de manera automática, ¿no? Lo que ocurre es que la parte inferior, pues eso, hay unos campos que tendréis que rellenar textualmente, donde os hacen varias preguntas. Por ejemplo, cuáles son las principales actividades de la organización, cuál es el papel de su organización en el sistema de educación y formación que le habilita para solicitar la acreditación Erasmus o qué perfiles y edades de alumnos están relacionados con su trabajo, ¿vale? Todo eso se rellena y seguimos hacia adelante. En este apartado tendréis que seleccionar qué tipo de centro sois, de todo ese listado que os aparece en el desplegable, ¿no? Ahí os vais a encontrar alguno que tenga que ver con vosotros fácilmente, no tenéis más que marcarlo y guardarlo. Dice, si su organización ofrece varios niveles, elija aquel sobre el que en el caso de obtener la acreditación Erasmus se espera que recaiga un impacto mayor a través de la consecución de los objetivos y la ejecución de actividades de su plan Erasmus. Claro, si sois un centro de infantil, primaria, imagínate, eso, bachillerato, lo que vais a hacer es bachillerato, pues intentar, lo que vais a marcar es educación general nivel secundaria, aunque tengáis otros niveles inferiores, por supuesto. Bien, organizaciones y programas admisibles en educación escolar, tenéis ahí un enlace donde os explica quiénes son admisibles. Como podéis ver ahí en ese recuadro, educación infantil, pues todas las escuelas, colegios, educación primaria, lo mismo, secundaria obligatoria, enseñanzas elementales de música y danza, programas de educación especial. Ahí lo tenéis explicado, podéis buscaros y así sabréis un poco si sois admisibles para obtener esa acreditación. Seguimos todavía con información general. En este apartado, que creo que lo había explicado antes, porque he ido un poco rápido, pero bueno, aquí está mejor explicado. Es un poco lo que he dicho antes por encima y ahora veo que es que he explicado, disculpadme. En el primero dice perfil general de la organización. En el siguiente campo dice, solo estará disponible en organizaciones que no sean escuela, instituto o centro educativo. Ese es el segundo campo, el número 2. Como dice, solo está disponible en organizaciones que no sean escuela, como en general, me imagino que todos vosotros lo sois, pues ese campo no habrá que rellenarlo. Y el último sí, describa los perfiles y edades del alumnado de este sector. Contexto, alumnado en riesgo de exclusión, alumnado con acnea, etcétera. En la siguiente pantalla, que va bajando, os preguntará cuántos años de experiencia tiene su organización ejerciendo esta función. Todo eso es el punto 4 y los 3 de abajo son campos numéricos. Eso significa que no hay que escribir texto, son números. Muchas veces ocurre que estáis rellenando la solicitud y ponéis algo que no es un número y no os permite continuar. Así que fijaos en eso. Hay que describir los perfiles y edades, como antes decía, y hay que dar abajo el número de alumnos de personal docente y personal no docente. En el campo superior hay que describir la estructura de su organización. Esto es,
como dice aquí, un momentito, órganos de gestión, quiénes sois, la estructura del centro en general y en particular, pero más adelante veremos que hay un apartado que habla de anexos y permite subir un organigrama de vuestro centro, ¿no? Para que quede un poco todo más claro y para que podáis mostrar quiénes sois y cuántos sois y qué es lo que hacéis, ¿no? En el campo final de esta diapositiva dice cuáles son las necesidades y retos más importantes a los que se enfrenta su organización actualmente. Hay que describir y justificar todo ello. Y dice, estas necesidades y retos, eso es muy importante, también lo ha dicho Alejandro, se tendrán que referir de nuevo cuando describa los objetivos de su plan Erasmus, que es en un siguiente apartado de esta solicitud. Entonces, en necesidades y retos es importante tenerlos claros porque a continuación marcarán los objetivos. Los objetivos serán vinculados a algún reto concreto. Debe ser una exposición detallada, razonada y justificada con ejemplos. O sea, intentad ser lo más detallado posible, como dice aquí. Perdón. Y ya siguiendo la misma página de información general, el sistema busca proyectos vinculados a su OID y los añadirá automáticamente si los hubiera en ese caso. Si nunca habéis trabajado todavía, no habéis hecho nada, por supuesto no aparecerá nada. Y hay un campo textual donde dice que añada la información que crea oportuno, ¿no? en este apartado. Si no dijera nada el sistema, si el sistema no volcara ningún dato automáticamente, pero vosotros queréis añadir alguna cosa que no se cita, en ese campo que hay aquí, podéis rellenarlo con vuestra información. Bien, documentos estratégicos sigue estando en el mismo apartado y como decía antes, es el apartado de anexos, ¿no? Entonces, para complementar las respuestas proporcionadas anteriormente, podéis incluir aquellos documentos estratégicos relevantes que creáis que son oportunos para respaldar vuestra solicitud. Una estrategia de internacionalización u otro tipo de estrategia de desarrollo. Los documentos estratégicos no son una parte obligatoria, o sea, tenéis que entender que podéis incluirlos, pero es totalmente opcional. Lo que pasa es que, claro, a la hora de evaluar vuestra solicitud, cuanta más información y mayores datos podáis ofrecer, pues siempre será mejor para el evaluador tener claro qué es lo que estáis diciendo, qué es lo que queréis hacer y vuestro proyecto en qué se basa, ¿no? Vale, seguimos con los objetivos, que este es uno de los puntos bastante importantes. Vale, estamos en el apartado objetivos, como digo, y lo primero de todo es seleccionar la duración prevista del plan, entre 2 y 5 años. Ahí se abrirá un desplegable y vosotros decidiréis un poco la duración de vuestro proyecto, ¿no? De vuestra acreditación. Si en el futuro, bueno, la acreditación ya sabéis que es hasta 2027, pero bueno, quiere decir que podéis marcar entre 2 y 5 años el tiempo que queréis. Si en el futuro hubiera cambios significativos en su organización, puedes solicitar una actualización del plan. Que en un principio decís 2 y luego realmente queréis ampliar, siempre es posible. Bien, vamos con los objetivos. Lo primero, los objetivos en esa reunión previa que vais a tener vosotros con vuestro equipo Erasmus, tenéis que diseñarlos y tienen que ser realistas, adecuados, coherentes con las necesidades. Eso también habló Alejandro en su intervención anterior. Hay que proponer objetivos, pero si los proponéis a gran escala, son muy ambiciosos, pues pueden afectar, como dice, a la calidad de la propuesta, ¿no? Entonces ahí tenéis que desarrollar cada uno de esos campos. El título del objetivo, qué vínculo tiene con las necesidades y retos de la organización, en qué momento se va a poner en marcha la acreditación y la ejecución de las movilidades que vienen asociadas con ese futuro K121 y cómo se va a evaluar todo ello. Todo eso textual. Hay que pensarlo y escribirlo de una manera, como digo, clara y concisa.
Bien, en el siguiente apartado dice, bueno, podéis añadir hasta 10 objetivos, como dice ahí. Se pone, con ese botón azul oscuro podéis ir añadiendo los objetivos que creáis conveniente. Y en el campo siguiente, quiénes han sido las personas que han participado en la definición, tenéis que describir ese equipo de trabajo, qué método habéis seguido, cómo lo habéis preparado. Un poco contar ese previo, ¿no?, a toda esta introducción de información. Bien, seguimos con las actividades y ahora sí. En estos dos campos son desplegables y os pregunta si tienen previsto organizar actividades de movilidad de personal y también, o no, porque puede ser sí o no, tiene previsto organizar actividades de movilidad de estudiantes. Cuando marcamos sí en cada una de ellas, se abre la página. Vamos a decir que se abre todavía más porque hay que poner más información, como podéis ver aquí. Yo he marcado los dos sís y se abre y te salen unos campos textuales donde tienes que describir una serie de cosas. En el primer campo te dice, indique cuántos miembros participarán en las movilidades, si planea aumentar gradualmente el número de participantes en los próximos años, describa el aumento esperado. El número propuesto de participantes en actividades de movilidad debe ser, disculpadme que no lo veo, realista y estar ajustado a los objetivos establecidos en el plan Erasmus. Y así con los siguientes campos, cómo ha calculado el número previsto de personal, cuáles son los perfiles del personal que tiene previsto incluir en las movilidades, esto es, informar sobre quiénes van a ir, sus roles dentro de la organización y cómo su participación se relaciona con los objetivos de Plan Erasmus. Y por último, cómo contribuirán estos resultados en el aprendizaje del personal y de todo ello. En este caso vamos en personal, estamos hablando de personal, el siguiente sería el de los estudiantes. En este caso dice, describa cómo los resultados del aprendizaje del personal durante las movilidades fortalecerán la capacidad de su organización. Esto es, al abrir el primer campo y marcar el sí, se nos abren todos esos campos y al abrir el siguiente de los estudiantes nos preguntará lo mismo, pero sobre el tema de los estudiantes, ¿de acuerdo? Vale, el siguiente punto de la solicitud es el de las normas de calidad. Esto también lo explicaba Alejandro. Los principios básicos, la buena gestión de las actividades de movilidad. Hay que leerse, hay que leerse a fondo las normas de calidad y aplicarlas y hay que tenerlas en cuenta durante toda la vida del proyecto. Los resultados del proyecto han de ser compartidos en la propia organización y con otras organizaciones y el público. O sea, no se puede quedar lo que estáis haciendo en el centro, sino que hay que difundirlo. O sea, la clave es difusión de todo aquello que hacéis desde el centro. Una vez habéis leído todas estas normas de calidad, las habéis entendido y reflexionado, hay un punto en el formulario en el cual tenéis que marcar esas normas. Como dice ahí, hay que confirmar su aceptación, ¿no? Han de ser suscritas por el solicitante, ya que se usarán como criterios de evaluación de las actividades realizadas dentro del proyecto. Marcamos las 3 y continuamos. Bien, el siguiente punto del formulario es el plan Erasmus gestión, la gestión en sí. Y aquí, como podéis ver, que antes os lo he comentado, si veis a la derecha hay un circulito, esto da... bueno, esto también lo ha dicho Alejandro y sale en pequeñito, pero es que a la hora de evaluar este apartado tiene hasta 30 puntos. Ya sabéis que tenéis que tener 70 como mínimo para aprobarlo y luego ya veremos de esas 250 que se van a dar quiénes son las ganadoras de la acreditación, vamos a decir, ¿no? Pero en estos campos tenéis que desarrollar toda esa información referida a los principios básicos. Por ejemplo, ¿qué va a hacer su organización para contribuir a los principios básicos? Inclusión, sostenibilidad, educación digital, participación activa en la red de organizaciones, Erasmus, todo eso. Hay que definir todo eso, hay que definir vuestra contribución como centro a esos principios básicos y rellenar textualmente los campos.
En la siguiente parte, que es la parte 2, es la buena gestión de las actividades. También hay una serie de preguntas y tenéis que rellenar los campos correspondientes. Definir la coordinación y supervisión de las actividades de movilidad que se han planificado, así como la previsión de posibles cambios. Pensad que esto es un proyecto que tiene una larga duración y hay que planificarlo todo de una manera concienzuda. Luego, normas de calidad, parte 3. A ver, ¿qué me pareció venía después? Sí, proporcionar calidad y apoyo a los participantes. Describa cómo prevé dividir las tareas para la ejecución de las actividades previstas, qué personal está asignado a las tareas, perfiles, grupos de trabajo creado, plan de contingencia, siempre hay que tener un plan de contingencia por si acaso ocurren cosas. Y la parte 4, compartir los resultados y los conocimientos sobre el programa, que es lo que antes decía hace unos segundos, compartir los resultados dentro y fuera de tu organización, difusión de todo aquello que se ha hecho. Ya pasamos al apartado de los anexos. Como comentaba, en los anexos había dicho de subir un organigrama de la organización, se pueden subir hasta 9 archivos, es opcional. Pero, bueno, todo aquel documento que creáis que os puede ayudar en la evaluación, pues será bienvenido y valorado. Y algunas personas he visto en el chat que decían, ¿qué es esto de la declaración responsable? Como podéis ver, estamos en la solicitud, en el apartado anexos, y este documento es muy importante y hay que descargarlo desde la solicitud. Se descarga la declaración responsable y la firma el representante legal con una firma digital válida. Eso es importante, quiero decir, la persona tiene que ser el representante legal, que es el que habéis creado previamente cuando habéis hecho lo del OID, ya habéis puesto quién es quién en este proyecto, en este equipo. Esa persona es la única que puede firmar y con una firma digital válida, con un certificado digital jurídico. Y se añade la declaración responsable clicando en el botón azul de la derecha. La descargamos, la rellenamos, la firmamos y la subimos por aquí. A continuación, subimos si queréis el organigrama y hasta 9 archivos u 8 archivos, porque si ya subís el organigrama serían 9 en total. Vale, una vez hecho esto, y ya estamos terminando realmente con el formulario, el siguiente punto es el de la lista de comprobación. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para comprobar, como dice la palabra, que todo lo que hemos hecho está cargado, subido, etcétera, etcétera. Fijaros que dice cumple con los criterios de admisibilidad listados en la guía del programa. Importante siempre leer la guía del programa, que la tenéis en la web del SEPIE. Se han complementado todos los datos relevantes del formulario, lo vamos para atrás, si hay alguno que se nos ha quedado mal. Ha seleccionado el ámbito correcto para su organización, somos de escolar y estamos rellenando el de adultos, pues vamos mal, así que escolar. En fin, ya veis que estoy dando la explicación del formulario de educación escolar. En teoría, todos vosotros tenéis que pertenecer a este ámbito. Y ha elegido la agencia nacional correcta del país, España, SEPIE, ES01. Los documentos que demuestran el estatus legal, en fin, todo eso. Y como dice abajo, una vez terminada la solicitud, todas las aspas rojas deben de estar en verde, como he dicho al principio. Si hay alguna que no lo está, es que hay algún dato que no es correcto. Ejemplo, un campo numérico con una letra o a lo mejor no habéis marcado algo que teníais que marcar. Si os sale todo en verde, lista de comprobación, le damos a esos 4 cuadraditos y continuamos. Vale, al marcar todas las casillas de la lista de comprobación, que son esas 4 que comentaba, si se han completado todas las secciones, se activará la opción de enviar, que es el botón azul que hemos visto al principio, que estaba en azul claro. Ahora está en azul oscuro, significa que ya podemos mandar la solicitud a la Agencia Nacional para que a partir del día 19 de octubre sea valorada y evaluada. Pero es importante saber que la solicitud puede ser compartida con otros compañeros. Como veis ahí en el apartado compartir, que lo tenéis después de lista de comprobación, he ido para atrás para que lo veáis en el menú, el apartado compartir, al clicar ahí, nos permite decidir
con quién se quiere compartir la solicitud y para su consulta o modificación. Y podéis activar los permisos correspondientes a esas personas que solamente puedan leer, que puedan escribir o que también puedan enviar la solicitud, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, la podéis enviar, pero ya sabéis que hasta el día 19 la solicitud puede ser modificada y la que importa es la última que enviéis. O sea que podéis mandar una y pensar, bueno, ya la tengo hecha, ahora vamos a mandar a los compañeros descubren que se podría haber dicho algo más, se podría haber añadido otro anexo. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues volver a esa y modificarla, porque todo es modificable. Y en el histórico de envíos, que es el siguiente y ya último punto del menú de la izquierda, se recogen todos los envíos efectuados. En este caso no hay ninguno porque no se ha enviado nada, pero si hubieses enviado veríais aquí un listado del día y la hora, me parece. Y si no pone la hora, te pondrá el día, pero de lo que se trata es de que veáis desde el primero que se mandó al último, y el último es el que, como he dicho, será el que se valorará a partir del día 19 de octubre. Si deseas modificarlo, puedes hacerlo a través de este botón, el botón azul que está junto al de enviar, que te reabre el formulario y, como he dicho, lo puedes modificar tantas veces como necesites. Es el botón que está junto a enviar. Y también, como he dicho al principio, una vez ya está hecho, pues lo podéis descargar en PDF y lo tenéis en papel o lo tenéis guardado en vuestro ordenador para futuras consultas o cualquier cosa. Vale, y aquí acaba realmente mi explicación del formulario de solicitud de acreditaciones. Como he dicho al principio, cualquier duda que tengáis que sea específica, solicitamos que sea mejor a través de nuestro correo. Las dudas generales las habéis puesto en el chat y mis compañeras Inma y Laura, a las que ahora voy a dar paso, se han encargado durante toda mi presentación de tomar nota de todo aquello que puedan resolver en este momento. Así que, bueno, eso es todo. Gracias por vuestra atención y espero que os haya valido de algo mi explicación sobre la solicitud, que parece densa, pero cuando te metes realmente, pues poco a poco la vas rellenando y, por supuesto, no es de manera individual, sino como un equipo. Así que, Inma y Laura, ¿estáis preparadas? Buenos días. Sí, Hola. buenos días. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que ha quedado todo estupendamente claro y muy conciso. Muy bien. Bueno, nos estáis haciendo un montón de preguntas. Vamos a intentar contestar el mayor número de ellas posible. Es probable que algunas se nos queden en el tintero porque, bueno, la velocidad a la que las enviáis es alta y algunas de ellas se repiten. Entonces es difícil hacer un filtrado. Yo vuelvo a repetir que vamos a dar contestación a las que son de carácter general y aquellas que son un poco más específicas, pues os pedimos, por favor, que nos las enviéis a través del correo que acaba de señalar Pedro, de acreditaciones.escolar@sepie.es, que, bueno, se atiende regularmente. Así que, bueno, voy a empezar hablando de algunas de esas consultas que nos habéis hecho. En primer lugar, y por repetir, la información es importante en cuanto a el número de acreditaciones que se van a otorgar este año en educación escolar, son 250, ¿de acuerdo? Este número lo tenéis publicado también en la documentación de esta convocatoria, por si, bueno, alguno de vosotros alguno de vuestro equipo no atiende a esta formación, pues pueda revisarlo. Se van a compartir las presentaciones, por supuesto, las vais a tener colgadas. Bueno, vais a tener colgada esta presentación en la página web del SEPIE, en el apartado de jornadas. También vais a tener a disposición vuestra estas presentaciones en el apartado de educación escolar. Por tanto, las vais a poder revisar. Sé que alguno habéis dicho que la presentación iba muy rápido, pues ya sabéis que el tiempo es limitado y más en este horario que estáis todos, la mayoría en horario lectivo. Bueno, alguno de vosotros nos comentaba que había intentado participar o había participado, pero se había quedado fuera
de la convocatoria del 2023 de un K122. Entonces, sugería que a lo mejor era difícil ahora obtener esa acreditación. Y bueno, pues en este sentido, deciros que no necesariamente os tenéis que quedar también fuera de esta acción, porque son acciones completamente diferentes, que tienen unos criterios de evaluación distintos y que la solicitud también lo es, con lo cual es una solicitud diferente y que tenéis que hacer de manera distinta, con lo cual no tiene por qué ser imposible. Os pedimos que sigáis los criterios de evaluación que aquí se han indicado, cuáles son los objetivos de esta acreditación, que hagáis un buen análisis de vuestro centro y de las necesidades que tenéis y lo plasméis conforme a unos objetivos. Y también en relación con unas necesidades, como bueno, ya se os ha contado en esta presentación. Entonces, contestando la pregunta, no tenéis por qué quedaros fuera, no tiene por qué ser más difícil, ¿vale? A ver, también preguntabais si es posible ahora solicitar una acreditación y en febrero del 2024 solicitar un proyecto K122. Bueno, pues la contestación es que depende. Si suspendéis la acreditación, si no obtenéis mínimo 70 puntos y además estáis dentro de esos 250 primeras acreditaciones en cuanto a puntuación, si suspendéis esta acción, entonces tendréis la opción de presentar un proyecto K122, a no ser que ya hayáis presentado 2 proyectos K122. Entonces no podéis solicitar nuevamente otro porque ya sabéis que son máximo 2 en 3 años, ¿vale? ¿Hay que pedir financiación una vez acreditados? Pues sí, hay que pedir una financiación porque la acreditación es una acción que no implica una financiación, no lleva asociada una financiación. La financiación va de la mano de los proyectos K121. Entonces, en este momento estáis solicitando un proyecto de acreditación y si aprobáis esta solicitud, si estáis dentro de los 250 primeros puestos, entonces tendréis que solicitar un proyecto K121 que es el que os da la financiación. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado claro y vamos a continuar con algunas de las preguntas. Mi compañera Inma va a responderlas. Bueno, habíais preguntado si hace falta tener centros seleccionados para pedir la acreditación y si hay que detallar las actividades que se van a hacer en un centro concreto. En esta solicitud no hay que detallar ni centros ni actividades, solamente el número de personas que van a participar, el número de profesores y de alumnos. Cuando presentéis el proyecto K121, si resultaseis acreditados, entonces ya tendréis que seleccionar los centros, pero tampoco tenéis que decirlos en el proyecto K121. Estas solicitudes no tienen título. Había ahí una pregunta y no hace falta ponerle título. Vaya, es que no se le puede poner. También hay que poner el tipo de organización que sois. Y es verdad que si uno tiene infantil, primaria y secundaria, no hay ningún tipo de organización que tenga todo eso. Pues podéis poner lo que queráis. Y luego en el texto, en la descripción de la organización, pues lo decís. Como no se puede elegir, pues hemos elegido infantil y primaria, pero nuestro centro tiene también secundaria, por ejemplo. Aquí una pregunta muy interesante es que en algunos centros ya están acreditados en otro sector, por ejemplo en FP y también puede ser en educación de adultos. Y se están planteando presentar la acreditación por educación escolar. Preguntan si es posible copiar una parte importante del documento, ya que con ese documento aprobaron la acreditación, o se les va a rechazar por ser un plagio. En principio, hombre, si el proyecto es idéntico, entonces se les va a rechazar seguro. Y si se copian partes importantes, es posible que también se les rechacen. Así que es interesante que se reformulen los objetivos. Si queréis hacer unos objetivos muy parecidos, es importante reformularlos para no verse en la situación de tener el problema de que se rechace por plagio. También en colegios privados que tengan varios colegios y que uno esté acreditado y otro quiera acreditarse, podrían ser rechazados
por plagio. Y bueno, os contesto también esta, que lo ha preguntado varias personas, sobre los documentos estratégicos. ¿Qué son los documentos estratégicos? Pues algunos centros presentan pues un organigrama en el que se pueda ver cómo se distribuyen los órganos de gobierno del centro, por ejemplo, para que sea más claro. Si estáis participando en proyectos de cualquier tipo, de medio ambiente, de lo que sea, de objetivos de desarrollo sostenible, no sé si tenéis algún proyecto, hay algunos centros que cuando presentan la acreditación presentan algún documento relacionado con esos proyectos que pueda apoyar pues, las afirmaciones que se hacen en la solicitud de acreditación. No sé, se puede presentar un plan Erasmus como separado de la solicitud para que se vea más claro, pero tened en cuenta que la evaluación, aunque puede verse reforzada con estos documentos estratégicos, en lo que se van a fijar los evaluadores fundamentalmente es en la solicitud y no, o sea, los documentos estratégicos sirven para ayudar, pero no van a ser los que determinen que a alguien le den la acreditación, ¿de acuerdo? Y bueno, sigue tú, Laura, si quieres un poco. Y ¿Laura? Sí. Perdón. Continúo. Gracias. A raíz de la contestación que he dado antes con respecto a haber solicitado un K122, nos hacen otra consulta que, bueno, en este caso se había solicitado un K122, se había aprobado y ahora quieren solicitar una acreditación. Bueno, pues desde luego que es la vía que nosotros siempre recomendamos, especialmente aquellos centros que, bueno, pues se inician ahora en el programa Erasmus y, bueno, pues no tienen a lo mejor un equipo tan grande o, bueno, es un centro más pequeño. Nosotros animamos a que comiencen con un K122 y luego, una vez que hayan probado esta experiencia, continúen con la internacionalización del centro a través de una acreditación. Por lo tanto, por supuesto que la podéis solicitar en este momento. En cuanto a las actividades sí que se hace una estimación de actividades en esta solicitud, pero esta estimación no es vinculante, es decir, lo que se pretende con el formulario es que se establezca cierta coherencia entre las necesidades que habéis detectado, los objetivos que os planteáis para alcanzar o suplir esas necesidades que tenéis en el centro, y eso se hace a través de unas actividades de movilidad. Que son, pues, digamos, el instrumento para llevar a cabo, lograr estos objetivos. Entonces, sí que se plantean, pero no es obligatorio que una vez que se os apruebe vuestra solicitud tengáis que llevar a cabo al pie de la letra estas actividades que habíais solicitado. Podéis hacer una nueva estimación cuando solicitéis vuestro formulario K121 en febrero. Bueno, ¿cómo puedo ver los fallos que tuve en la solicitud de acreditación del año anterior? Esta es una pregunta recurrente que además se ha resuelto en el chat, pero bueno, para responderla y que no queden dudas, pues lo podéis ver en el portal Ulises. Todos aquellos que participasteis en la convocatoria anterior tenéis un registro de esa participación que está en el portal Ulises y en concreto en el apartado de calidad. Entonces, las personas responsables del proyecto, los correos electrónicos que indicasteis en vuestra solicitud, pueden acceder al portal Ulises y dentro del portal Ulises el apartado de calidad. Y ahí podréis ver la evaluación que se os hizo el año pasado. ¿Vale? Si se concede la acreditación el presente curso antes de junio, ¿se podrá realizar la primera movilidad? Pues muy probablemente que no. No podemos dar una respuesta 100% segura porque desconocemos todavía los plazos. Los plazos, como sabéis, vienen dados por la Comisión Europea, entonces sabemos el plazo de esta acreditación, pero tenemos que ver los plazos que hay para los proyectos K121 y luego pues cómo se va resolviendo, ¿no? esa nueva convocatoria. Pero es muy poco probable, más teniendo en cuenta la experiencia previa que tenemos en este sentido, de que dé tiempo, porque los proyectos empiezan en junio, ¿de acuerdo? Hasta ahora ha sido el 1 de junio el primer día de inicio del convenio de subvención, con lo cual es poco probable.
Más cosas. ¿En qué idioma hay que presentar la solicitud? Bueno, pues lo podéis presentar en inglés o en castellano. Nuestra recomendación, pues normalmente que uséis el castellano, el español. ¿Por qué? Pues porque suele ser el idioma en el que os sentís más cómodos y por lo tanto vais a poder plasmar mejor pues lo que queréis contar en esa solicitud. Bueno, describir vuestro centro, describir vuestro plan Erasmus, etcétera, etcétera. Entonces, que os sentís plenamente cómodos en inglés, podéis hacerlo en inglés, pero no significa que vuestra solicitud vaya a tener una calificación mayor por hacerlo en esta lengua. Si quieres continuar. Venga. Inma. Te preguntan también de dónde pueden sacar la declaración responsable, la declaración jurada. En la propia solicitud, al final, se va a poder descargar ahí. ¿De acuerdo? Y solamente hay que firmarla. Firmarla con la firma jurídica del representante legal del centro. El diseño del plan Erasmus, otra pregunta, debe ser a 3 años. Bueno, esta es importante porque la han preguntado varias personas si tenemos que diseñar un plan Erasmus con un límite de 3 años porque este programa termina en 2027. La respuesta es que no es necesario. En principio esperamos que Erasmus no termine en 2027, aunque termine este periodo. Entonces, probablemente pues, se puedan alargar las acreditaciones o se puedan actualizar cuando llegue 2027. Pero el plan Erasmus tiene que tener una duración de 2 a 5 años y puede sobrepasar esa fecha. ¿De acuerdo? Tenemos también otra pregunta bueno, esta es muy específica, pero creo que lo han preguntado 2 o 3 personas. Si hay un cambio en el equipo directivo, pues si todavía no tenéis el nombramiento y la firma jurídica y no podéis conseguirla para el día 19, que es cuando se termina el plazo, pues entonces no podéis presentar el proyecto. Una opción que podéis siempre hacer es que firme el director con su firma personal y luego saldrá rechazado, pero tendrá un periodo para subsanar. Y en ese periodo ya tiene que tener la firma jurídica, si no ya sería imposible. Dicen aquí también que dónde están los criterios de evaluación. Estos criterios los podéis encontrar en la guía del programa. Y también los podéis encontrar en la página web del CEPIE, donde está la convocatoria. Entre los documentos que vienen ahí tenéis la guía de expertos, que es la guía que van a utilizar los evaluadores para evaluar vuestra solicitud. Así que es muy interesante que lo leáis. Por último, tenemos una pregunta de cómo se puede cambiar el correo de la persona de contacto. Una vez que ya se ha enviado la solicitud, supongo que esa es la pregunta, el correo de la persona de contacto la persona de contacto, ahora tenemos otras preguntas parecidas a esta, se puede cambiar en Ulises. También, o sea, en Ulises se hace una solicitud de cambio y no hay ningún problema. También por aquí, relativo a esto, la persona de contacto sería lo que se llama normalmente el coordinador del centro, el coordinador Erasmus. Entonces, el coordinador, hay una pregunta que dice si puede haber un cambio de coordinador. Por supuesto puede haber un cambio de coordinador porque el proyecto es un proyecto de centro, no es un proyecto de una persona, ni es del director del centro, ni es del coordinador. Si el coordinador se va o el director decide que cambie el coordinador, pues entonces no habría ningún problema. Solamente tenéis que comunicarnos que habéis cambiado el coordinador. Si el director se va o hay un cambio de director, pues entonces nos comunicáis que hay un cambio de director. El proyecto es del centro. Entonces viene también al caso la siguiente pregunta que dice que si una misma persona puede ser coordinador de 2 centros diferentes. Pues por supuesto no puede, porque la persona que actúe de coordinador tiene que tener una vinculación laboral con el centro donde está, que tiene el proyecto, el centro dueño del proyecto. Y si la persona tiene una vinculación laboral con un centro, pues no puede ser coordinador de otro centro. ¿De acuerdo? Y ya, bueno, he contestado aquí unas pocas de los coordinadores y sigue tú, Laura.
Perfecto, pues seguimos. Hay muchas preguntas, vamos a ir rápido porque si no, no nos va a dar tiempo a abordarlas. ¿Cómo podemos definir la financiación en función de las necesidades? No tenéis que definir la financiación, como he dicho antes, estos proyectos no llevan asociados una financiación. Ahora mismo tenéis que plantearos cuáles son las necesidades que tenéis en vuestro centro educativo y plasmarlas a través de unos objetivos. Y además vincularlo todo con unas actividades. Por tanto, la financiación vendrá después a través de un proyecto K121, pero que tampoco vais a tener que ir solicitando financiación y ya cuando lleguemos a ese punto os lo contaremos, ¿vale? Incluir proyectos de FP a una acreditación de educación escolar. Pues no, son acreditaciones completamente diferenciadas. FP es un ámbito educativo distinto de educación escolar, por tanto, tenéis que solicitar 2 acreditaciones distintas y lo mismo sucede con educación para personas adultas. Bueno, un centro concertado que no sabe cómo aclarar cómo se financia la organización. Bueno, pues ¿cuáles son las vías que vuestro centro tiene para financiarse? Es una pregunta, bueno, pues sencilla, ¿no? Tenéis que contestar, pues como sea el caso, ¿no? Dependiendo del colegio que sea. Y bueno, no os preocupéis que en este sentido no influye en la nota, simplemente es una pregunta para conocer un poco más el centro educativo que pueda tener relación con los objetivos que os estáis planteando. En relación a los diferentes apartados, en algunos hay muy pocos caracteres, nos preocupa no poder explicarlo todo. Bueno, pues en aquellos que tengáis unos pocos menos caracteres, pues tendréis que ser un poco más concisos. Normalmente los caracteres, el número, se dan en función de la longitud que pueda tener una respuesta conforme a la profundidad de la misma, ¿no? Entonces, si tiene menos caracteres, pues bueno, serán preguntas un poco más concretas y que requieren de una contestación un poco más simple, ¿no? Más concreta. Vamos a ver, ¿tenéis que tener socios concretados? No, todavía no es necesario. Incluso cuando presentáis el formulario de K121, el de financiación, tampoco es necesario que los tengáis ya definidos. Que los tenéis ya, perfecto, lo podéis incluso añadir en la información que aportéis, pero no es necesario, los podéis buscar a posteriori. ¿Cuántos años se recomiendan para una primera experiencia? ¿Qué se suele valorar mejor? Bueno, pues no hay una respuesta correcta aquí porque depende, ¿no? Depende de la detección de esas necesidades que hayáis hecho, de la tipología del centro, del número de docentes y personal no docente que conforme el grupo Erasmus, ¿no? Ese equipo Erasmus que se recomienda que forméis en vuestro centro. Entonces, pues no os podemos dar una contestación que sea igual para todos, ¿no? Depende de vuestro centro. Si es un centro pequeño y tenéis, bueno, no sé si decir miedo es la palabra o un poco de respeto, pues bueno, podéis hacer una planificación a 2 años, pero no significa que se vaya a valorar mejor. Lo que se va a valorar es que haya coherencia entre lo que estáis haciendo la detección de las necesidades, con los objetivos que planteéis y cómo lo plasméis luego en un futuro más o menos cercano. Si quieres continuar, Inma. Vale. A ver. Bueno, esta creo que la has contestado tú ya, ¿no? ¿Hace falta tener ya centros seleccionados? Pues no hace falta. Ahora mismo lo que hay que hacer es definir unos objetivos de desarrollo de nuestro centro y los socios los buscaremos a posteriori, ni siquiera cuando se presente el proyecto K121. Solamente me quedan 3. ¿Cuándo se describe? ¿Cuándo tenemos que elegir? La pregunta dice individual o colectivo. Supongo que es individual o consorcio. Una acreditación individual es cuando la presenta un centro solamente, y un consorcio es más complejo y no es un grupo de centros que van a colaborar entre ellos, sino que es, por ejemplo, un centro de profesores que pide una acreditación para que luego los centros que están en su ámbito de influencia
puedan beneficiarse de las movilidades de la acreditación. Entonces, el consorcio son casos muy concretos y no la puede pedir todo el mundo. Lo normal es que sea una solicitud individual. Luego decías aquí también que en el punto 4, en el que te pregunta cuántos años tiene de experiencia su centro, es como centro educativo. Se ha contestado en el chat, pero bueno, para que quede ya claro, es en las enseñanzas de ESO, bachillerato, infantil, primaria, lo que vosotros hayáis seleccionado. Y por último, nos preguntan, hay un centro que dice que sois beneficiarios de un K122 y vais a hacer un formulario para ser acreditados, pero habrá cosas similares al planteamiento inicial. Básicamente dicen si los objetivos van a ser distintos o los tiene que hacer igual. La diferencia entre un proyecto K122 y una acreditación es que los objetivos del proyecto K122 tienen como máximo una duración de 18 meses, mientras que en los proyectos de acreditación pues es a mucho más largo plazo, el mínimo son 2 años. Entonces, la formulación de los objetivos es diferente por este motivo, pero claro, uno no puede inventarse unos objetivos nuevos porque pida un proyecto diferente cuando el perfil es muy similar. ¿De acuerdo? Y yo creo que ya está. ¿Hay alguna Pedro... más que tengo pendiente? Ah, sí, perdón. El plan de contingencia, ¿a qué se refiere? Bueno, pues como cualquier plan de contingencia, a elaborar un documento, ¿no? O un plan, un proyecto que lo que pretende es solventar las posibles incidencias que se puedan dar durante el desarrollo del proyecto. En cuanto a lo mejor, si en alguna movilidad hay algún tipo de problema, cómo se cubren las sustituciones de los profesores, algo así, ¿vale? Nos referimos. A ver, creo que hay un poco de confusión con respecto al K120 y K121. No se solicitan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque para poder solicitar un K121, que es único y exclusivo para centros acreditados, hay que haberse acreditado antes. Entonces, ahora es el momento de solicitar una acreditación y si se aprueba, que se publicará en enero, pues entonces se podrá solicitar un proyecto K121, ¿vale? Por lo tanto, van de la mano, pero no se solicitan al mismo tiempo, ¿vale? Vale, están insistiendo con una pregunta, intentamos llegar, pero es que nos hacéis muchas preguntas sobre plagios. Vamos a ver, no va a ser plagio si presentáis la misma solicitud de vuestro centro que presentasteis en una convocatoria anterior. No se considera un plagio. Ahora sí, es importante que actualicéis esa solicitud, no solo con las puntualizaciones que se os hizo en vuestra evaluación de calidad, sino en las diferencias que haya podido haber desde esa solicitud hasta ahora. Es posible que las necesidades no sean exactamente las mismas. Entonces, debe de haber una actualización en esa solicitud por pura coherencia, ¿vale? Pero no significa que vaya, y no es un problema con respecto al plagio, ¿vale? A ver, ¿se puede solicitar la acreditación un K122 en esta convocatoria? No hay convocatoria de K122 en octubre, ¿vale? Creo que eso es un error que, bueno, algunos de vosotros estáis insistiendo en eso también. No hay convocatoria de K122. La convocatoria de K122 próxima es en febrero del 2024, ¿vale? ¿Podemos solicitar después, en febrero de 2024, un proyecto K122? Pues si suspendéis la acreditación, sí. Si no la suspendéis, tendréis que solicitar un K121, que es la manera de financiar vuestra acreditación, ¿vale? ¿Dónde hay que solicitar el cambio de coordinador? El cambio de coordinador se solicita a través de la plataforma Ulises también, ¿vale? Una vez que estéis acreditados y ya tengáis acceso a, pues a toda la documentación de vuestra acreditación, podréis solicitar el cambio en el portal Ulises. Una pregunta que estoy leyendo yo aquí, que pregunta a un conservatorio si pueden solicitar a la vez la acreditación para escolar y para FP. Sí, se pueden solicitar a la vez las dos, son independientes. Sigue si quieres, Laura. ¿Cómo recuperar el OID?
tenéis que entrar a la plataforma ORS, ¿vale? Buscar vuestra organización y si vuestra organización ya ha obtenido un OID o un número PIC, que se llamaba antiguamente, el código PIC, vaya, lo tendréis ahí, os lo facilitarán, ¿vale? Entonces es la plataforma ORS. También, sí, perdón. continúa. Aquí hay otra pregunta, si un centro que está asociado a un consorcio puede presentar la solicitud de acreditación individual y la respuesta es sí. Sí, ¿verdad, Laura? Sí, sí que la puede presentar. Si se la aprobasen, pues tendría que dejar de estar asociado al consorcio, pero en principio no hay impedimento para que la presente. Máximo 2 acreditaciones, una como miembro de un consorcio, como socio. 2 solicitudes. No, 2. como 2 que pueden estar máximo Vale. 2 veces, como socios de un consorcio y como una organización individual. En cuanto a los participantes de personal, ¿se incluyen también los profesores acompañantes? No, los profesores acompañantes no son actividades de movilidad, son acompañantes de las movilidades de alumnado, con lo cual son diferentes, ¿vale? Las movilidades de profesores pueden ser para formación, para asistir a un curso, para hacer un job shadowing o para hacer una estancia de enseñanza. Hay 3 tipos, lo podéis ver en la guía del programa. Que hay aquí una pregunta sobre esto, que si solamente son para formación. El acompañamiento del alumnado no es una movilidad de profesores. A ver. Yo tengo varias de las que estaban poniendo cuando sabíais vosotras hablando anteriores. Si queréis las vamos comentando, ¿vale? Venga. Una de las preguntas es si el personal que está asociado a ese proyecto Erasmus tiene que ser definitivo en el centro. No sé si algo muy específico, pero no. Puede ser cualquier persona que consideren, ¿no?, que puede hacerlo y que está ahí en el centro, sea o no definitivo. Luego, mientras se están haciendo la solicitud, si se va grabando toda la información, porque no la quieren hacer de una sola vez, entiendo. Y la respuesta es sí, se graba hasta que esté terminada y ya la enviarán al final. Luego había también bastante gente que preguntaba si ya tienes acreditación y un proyecto de 121, ¿se puede pedir un 122? No. No, porque ya tienes una acreditación y estás haciendo un proyecto de larga duración. Las 250, digamos, solicitudes que se van a aprobar, ¿son solamente para España o para toda Europa? Pues eso, solamente son para España y no son por comunidad autónoma, sino que son para todo el territorio nacional. El cambio de coordinador ya lo ha dicho antes Laura, que sería a través de Ulises, ¿no?, en solicitudes y cambios. Y si los proyectos rechazados se pueden reutilizar. Eso también ha salido muchas veces, como tú decías, de lo del plagio, y la respuesta que ya ha avisado las dos es que sí, se pueden reutilizar siempre y cuando se hagan los cambios pertinentes, mejorando la calidad de estos y teniendo en cuenta las correcciones o lo que se haya dado el año pasado cuando han sido rechazados, ¿no? Tener en cuenta todas aquellas observaciones, me imagino, que aparecen ahí. En este punto me gustaría hacer una matización con respecto a una pregunta que nos hace Cristina, que no es plagio si tenemos un K122 aceptado y entiendo que quieren solicitar una acreditación. A ver, tenemos que distinguir aquí lo que es un plagio y lo que es algo coherente, como he dicho antes. Un K122 no es lo mismo que un proyecto de acreditación, con lo cual no podemos solicitar lo mismo o realizar el mismo formulario para un K122, que es un proyecto de corta duración, que tiene un inicio y un fin muy claros, máximo 18 meses de duración y con un máximo de 30 movilidades. No podemos compararlo con un proyecto acreditado que tenemos una duración de mínimo hasta el 2027. Entonces, ¿nos pueden servir aspectos de esa solicitud? Por supuesto, porque estamos hablando del mismo centro. ¿Que todo es lo mismo? Pues por supuesto que no, porque los objetivos no pueden ser los mismos. Tenemos que hacer una proyección más a medio plazo, por lo menos no a corto plazo, como un proyecto K122. Entonces, aunque no se considere plagio, no tiene mucho sentido que plasmemos ese mismo proyecto en una acreditación, ¿vale? Tenedlo en cuenta, por favor.
También hay aquí una pregunta que dice, en un IES, ¿a qué se refiere con secciones o departamentos en la parte de información general? Cuando en la parte de información general, como esta convocatoria es para toda España, es interesante que se describa la organización del centro educativo, porque dependiendo de la comunidad autónoma, la organización es diferente. Entonces, los evaluadores no van a conocer probablemente cómo está organizado cada centro. Así que lo interesante es que se explique, pues, yo qué sé, cómo son los órganos de gobierno, cómo se distribuyen los departamentos, también puede ser distinto si es un centro privado o un centro concertado. Entonces, a eso se refiere en un IES y también en un centro de primaria, que se explique, que se describa el centro. ¿De acuerdo? Había otra pregunta sobre un centro de profesores que decía que no acababan de ver qué tipo de organización eran. No sé si podéis ayudarles. Es que eso va a depender del tipo de proyecto que ellos quieran presentar. Lo mejor es que hagan una pregunta por el correo y así más concretamente pues se lo contestamos con más información o le requeriremos más información. De acuerdo. ¿Vale? Y ya por último también he visto que varias personas en el chat no acababan de entender la duración de la acreditación y la duración del proyecto. Porque claro, es verdad, estamos en 2023, acabando, se les dice que es hasta 2027, son 5 años, hacen las cuentas y dicen es que no nos salen los años. Claro, es un poco... Hay que dejar claro que este plan Erasmus acaba en 2027, ¿no? Y que si lo piden ahora, pues tendrán a partir de junio de 2024 hasta 2027, porque ya se ha iniciado. Si fuera el principio del plan Erasmus, pues sí, pues tendrían del 20 al 27. Pero aún así, ellos tienen un máximo de duración para su propio plan Erasmus de 5 años y pueden agotar, o sea, pueden pedir esos 5 años, aunque tienen que tener claro que la acreditación se les concede hasta 2027 y que en 2027 todavía no sabemos cómo se planteará, pero seguramente tendrán que hacer una actualización, aunque su plan Erasmus puede tener una duración de 5 años. Entre 2 y 5, que quede claro que es entre 2 y 5, sí. ¿no? Vale. Eso es. Están preguntando por las plataformas eTwinning, School Education Gateway. Bueno, School Education Gateway se ha actualizado a la plataforma que se conoce con las siglas de ESEP, ¿vale? Y que contiene a su vez eTwinning también. Bueno, brevemente, eTwinning es proyectos compartidos sin movilidades asociadas y ESEP es una plataforma más grande que contiene también socios, posibles socios, formaciones, etcétera. No sé si quieres ampliar esta información, Inma, pero yo creo que... el problema que tenían era que eTwinning dejó de funcionar porque lo han actualizado, lo han cambiado todo y crearon ESEP. Y entonces, pues eso dejó a mucha gente sin poder contactar con socios que tenían ya, sin poder seguir desarrollando sus proyectos, pero por lo que yo sé últimamente ya eso está funcionando bastante bien. eTwinning también, y School Education Gateway también. Entonces, SEP es una plataforma muy útil para encontrar socios, para comunicarse y para subir los proyectos cuando se vayan desarrollando, todas las actividades y todo, y darle difusión. ¿Vale? ¿Aquí hay inclusión? No, no es inclusión. No, se refiere a las actividades, sí hay que incluirlas. Sí que hay que incluirlas, pero lo que me refería antes es que esta estimación que hagáis es solo eso, una estimación, que no os obliga a realizar las actividades que ahora proyectéis. ¿Por qué? Pues porque vais a tener después la oportunidad en cada una de las convocatorias de K121 de concretar esas actividades para ir adquiriendo de manera progresiva vuestros objetivos. Entonces, ahora hacéis una estimación que lo que pretende es establecer esa coherencia entre los objetivos que planteáis y los primeros años de acreditación, ¿no? Cómo los vais a lograr a través de diferentes actividades de movilidad. No significa que si habéis solicitado 15 movilidades de alumnado para el primer año, tengáis que hacer esas 15 movilidades de alumnado el primer año.
año, a lo mejor podéis hacer alguna más o incluso el primer año no queréis mover alumnado y queréis mover solo profesorado. Entonces, es una estimación que no es vinculante, pero sí que tenéis que hacerla. Lo más importante es que en la solicitud de acreditación todo lo que escribáis quede muy claro, muy coherente. Cuando se describe la institución, describir los programas en los que estáis colaborando, lo que estáis haciendo, que se vea claramente pues el perfil que tenéis de organización, lo que os importa. Y también deberíais de hacer un análisis de necesidades para ver para que el proyecto esté enfocado directamente a lo que el centro necesita. Luego, en función del resultado de ese análisis de necesidades, diseñáis los objetivos, que no hace falta poner 10 objetivos. Alguien preguntaba aquí 10 objetivos. Es mucho mejor que los objetivos sean concretos, claros y que estén relacionados con las necesidades. Y tener especial cuidado en la evaluación de los objetivos, porque los objetivos son el corazón del proyecto y tienen que ser evaluables para poder evaluar el proyecto. Luego, las actividades tienen que servir para alcanzar los objetivos. Así que cuando pongáis las actividades que vosotros pensáis que podríais hacer, justificad esos números con lo que habéis escrito antes. Si vais a ir aumentando el número de alumnos que viajan a medida que vayáis teniendo experiencia, y el primer año vais a tener menos y luego más adelante más, pues podéis ahí explicar cómo vais a ir poco a poco, paulatinamente, vais a ir aumentando la complejidad de vuestro plan Erasmus. No sé, eso es lo que puedo decir. ¿Algún consejo más que tengáis, Laura? Bueno, pregunta si 15 movilidades son 15 alumnos. Sí, una movilidad se asocia con una persona, ¿vale? Entonces, 15 movilidades de alumnos son 15 alumnos que viajan, en este caso, que realizan la movilidad. No vamos a entrar en profundizar en School Education Gateway. Os animamos a que naveguéis en esa plataforma, en esa nueva plataforma, y que descubráis todo lo que ofrece, que es mucho. En relación al organigrama del centro, no es necesario que incluyáis los nombres y apellidos. Podéis hablar de perfiles, simplemente, los perfiles a los que se asocia la figura, pues, del coordinador, del gestor, etcétera, etcétera. No es necesario que lo vinculéis con una persona concreta porque, bueno, pues a lo mejor hay cambios, ¿no? O todavía no lo tenéis definido. Y bueno, pues no se puede pedir apoyo lingüístico para movilidades muy cortas, que lo ha preguntado 2 o 3 veces. En estas solicitudes no se pide apoyo lingüístico, pero bueno, en K121 o K122 tampoco se puede, solo son para las de corta duración y las de larga duración. Las de corta duración son mínimo 10 días, son individuales. Formas, con respecto a la tipología de actividades, y aprovecho y contesto la pregunta de María, ¿habrá jornada informativa de K121? Sí, la habrá en su momento. Por eso ahora no hemos profundizado tampoco en exceso en la tipología de actividades, porque tendremos el momento para abordarlas y, bueno, pues conoceréis todos los detalles de cada una de ellas. Pues yo creo que ya vamos tarde, porque esto tenía que terminar a las 12 y son y 25. Hemos alargado. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por haber asistido a esta jornada en este horario especialmente complicado para los centros de educación escolar. Y bueno, pues mucho ánimo con vuestras solicitudes. Cualquier consulta estamos a vuestra disposición en el correo de acreditaciones.escolar. Eso es. Sí. Y nada. Gracias, Pedro, por la... No, gracias a vosotras y gracias por toda Gracias, Laura. Por las aportaciones, que son siempre muy interesantes. Venga, hasta luego. Hasta luego, que vaya muy bien.